El gabinete del miedo. Hoy presentamos El niño espantapájaros. Era la noche del 31 de octubre, una de esas noches en las que el aire de la ciudad se siente distinto, más frío, más denso. Las calles de nuestro barrio, normalmente ruidosas y llenas de vida, estaban envueltas en una neblina anaranjada por las luces de los faroles. Mi hermano Leo, nuestro amigo Carlos y yo, salimos con nuestras calabazas de plástico, listos para la misión más importante del año, conseguir más dulces que nadie. Yo iba de vampiro, con una capa que mi mamá me había cosido. Leo era un esqueleto, con huesos pintados sobre un traje negro. Y Carlos era una momia envuelta en tantos rollos de papel higiénico que apenas podía caminar. Teníamos 12 años y nos sentíamos los dueños de la noche. La primera hora fue un éxito total. Nuestras calabazas se iban llenando de chocolates y caramelos. La adrenalina de tocar un timbre y gritar «dulce» o «truco» era incomparable. Fue en la calle Olmos, una de las más oscuras y antiguas del barrio, donde lo vimos por primera vez. Estaba sentado en la acera, bajo un farol que parpadeaba intermitentemente. Era un niño, quizás un poco más pequeño que nosotros. Llevaba un disfraz de espantapájaros. No uno de esos disfraces comprados en una tienda, no. Este era auténtico. Ropa vieja y raída, parches cosidos con tosquedad y un saco de arpillera cubriéndole la cabeza. Tenía agujeros para los ojos, pero dentro solo se veía una oscuridad impenetrable. «Hola», dijo Leo, siempre el más valiente. «¿Estás solo? ¿Quieres venir con nosotros?» El niño del saco no respondió con palabras. Simplemente se levantó y asintió lentamente. Su calabaza, a diferencia de las nuestras, estaba completamente vacía. «Me llamo Tomás», dije, intentando ser amigable. Él solo volvió a asentir. Decidimos llamarlo Saco. No parecía molestarle. Saco nos siguió en silencio. Era extrañamente bueno encontrando las casas que daban los mejores dulces. Nos señalaba puertas que nosotros hubiéramos pasado de largo, y de ellas salían señoras amables con barras de chocolate enteras. Nuestra recolección se duplicó gracias a él. Pero había algo raro. Cuando llegábamos a una puerta, Saco se quedaba siempre un paso atrás, en la sombra, justo fuera del círculo de luz del porche. Nunca decía dulce o truco, solo esperaba. Y la gente, al vernos, parecía un poco incómoda. Nos daban los dulces deprisa, casi como si quisieran que nos fuéramos. Pasaron las horas. La mayoría de los niños ya se habían retirado a sus casas para contar su botín, pero nosotros seguíamos eufóricos. Debían ser cerca de las 11 de la noche cuando llegamos a la parte más alejada del barrio, cerca de un pequeño parque abandonado. Fue entonces cuando vimos a otro niño, mucho más pequeño, de unos 6 años. Iba disfrazado de fantasma con una sábana blanca y lloraba sentado en un columpio. «Me perdí», sollozaba. «No encuentro a mis papás». Leo, con su instinto protector, se acercó. «Tranquilo, te ayudaremos». Mientras Carlos y yo intentábamos consolar al pequeño, noté que Saco se había quedado quieto, mirándolo fijamente desde la oscuridad. Esa quietud suya era más inquietante que cualquier grito. De repente, el niño fantasma dejó de llorar. Miró por encima de nuestro hombro, hacia Saco, y sus ojos se abrieron con un terror puro. Antes de que pudiéramos reaccionar, Saco se movió. No caminó. Se deslizó por el suelo a una velocidad antinatural. Se abalanzó sobre el niño. La boca de su máscara de arpillera, que era solo una costura negra, se desgarró, abriéndose de una forma imposible, revelando no unos dientes, sino una oscuridad voraz, un vacío que parecía aspirar la luz y el sonido. No hubo grito, solo un sonido húmedo, como de tela mojada, y el niño fantasma desapareció. Simplemente ya no estaba. Nos quedamos congelados, paralizados por un horror que no podíamos procesar. Saco se enderezó. La costura de su boca volvió a cerrarse como si nada hubiera pasado, y entonces de su máscara, de esos agujeros oscuros donde deberían estar los ojos, cayó una lágrima. Una sola lágrima espesa y negra que manchó la paja de su pecho. Se dio la vuelta y nos miró, y por primera vez habló. Su voz no era la de un niño, era un susurro rasposo, antiguo,
como el roce de hojas secas. «Gracias por acompañarme», susurró. «Siempre tengo hambre en Halloween». Luego, levantó una mano huesuda, con dedos como ramas secas, y señaló su calabaza de plástico, que hasta entonces había estado vacía. Ahora, dentro, había algo. Un zapatito rojo. El zapatito que llevaba el niño fantasma. Leo, Carlos y yo gritamos al unísono y corrimos. Corrimos como nunca en nuestras vidas, sin mirar atrás, sintiendo su mirada clavada en nuestras nucas. No paramos hasta llegar a mi casa, donde nos encerramos, temblando, sin poder articular palabra. Nunca volvimos a hablar de Saco. Intentamos convencernos de que fue una pesadilla, una alucinación producto del azúcar y el cansancio. Pero sabíamos la verdad. Los años pasaron, crecimos, nos mudamos, pero el terror de esa noche nunca nos abandonó. Y lo peor no es el recuerdo, lo peor es que a veces, en los momentos más inesperados, lo volvemos a ver. Yo lo veo en el reflejo de una ventana oscura cuando voy en el metro por la noche. Un niño con un saco de arpillera en la cabeza, mirándome desde el otro lado del cristal. Leo lo ve a veces en multitudes, de pie en una esquina, inmóvil, observándolo. Carlos dice que a veces, cuando está solo en casa, lo ve al final del pasillo, solo por un segundo, antes de desaparecer. No es un fantasma, no es un recuerdo, es una promesa silenciosa de que nos está esperando. Y cada 31 de octubre, cuando el aire se vuelve frío y las calabazas sonríen en la oscuridad, cerramos las puertas con llave, apagamos las luces y rezamos. Rezamos para que esa noche su hambre sea saciada por alguien más, porque sabemos que, tarde o temprano, vendrá a cobrarnos el favor de haberlo acompañado en su cacería. Y esta vez, no seremos sus compañeros, seremos su postre. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras noches de terror. Nos vemos en el próximo video. Duerman bien, si es que pueden. El Gabinete del Miedo.